es que podamos hablar con tranquilidad y con el tiempo que podamos sobre el contenido del libro, sobre cada uno de los capítulos que tiene este volumen y que va a ser visitable en la exposición. Antes de nada, yo quería expresar una idea que sería la importancia de presentar en este pueblo, en cualquier pueblo, un libro. Un libro es quizás el gran monumento que va a quedar en el futuro como memoria histórica de cualquier población y de cualquier sociedad. Creedme que más importante que cualquier obra que realicemos va a estar la escritura, la literatura sobre la historia de cada población. Ojalá libros como este, parecidos de cualquier otra materia, vayan siendo costumbre en la presentación del libro. Efectivamente, ya tenemos incluso una bibliografía, varios libros importantes de historia de Garrovillas, y en este mismo mes, y creo que va a ser una fecha histórica, se pueden presentar hasta otros 2 libros más. O sea, 3 libros en el mes de agosto de 1991. Yo creo que esto va a ser un hito histórico en la particular historia de nuestro pueblo. Son libros, lógicamente, de historia, y ojalá en el futuro podamos presentar y presenciar libros de otras características, libros sobre el futuro de Garrovillas, libros sobre el desarrollo de nuestra población, libros sobre cómo es nuestra sociedad actual y qué perspectivas de futuro tenga. El libro Garrovillas de Alconeta, la exposición de fotografía que vamos a presenciar más tarde, surgió con una idea muy simple de recuperar la memoria gráfica del pueblo. La fotografía, en lo que va de historia de este medio de comunicación, que es lo gráfico, poco más de un siglo, es lo único que pervive, que no se presta a interpretaciones torcidas, que es la interpretación verdadera de la historia de una localidad. Nos ha costado trabajo, han sido cantidad de esfuerzos particulares y anónimos los aportados para la exposición y para el libro, pero ha merecido la pena. Hay una doble consideración en este libro. Por una parte es, digamos, los documentos históricos, las fotografías más antiguas, más viejas, las fotografías del siglo pasado. Hemos recuperado un total de 20-30 fotografías que bien merece la pena por la calidad que tienen, por la plasticidad que dimanan, porque eran obras de fotógrafos ambulantes, gente que venía por los pueblos ganándose un sueldo, fotografiando todo lo que merecía la pena. La segunda parte del libro es la obra de particulares, la obra de aficionados, la obra de aquellos que incorporan ya la máquina fotográfica particular y que son en su mayor parte fotografías familiares o fotografías que tienen algún interés histórico, como puedan ser, bueno, pues desde la inauguración de los puentes del Tajo, las fotografías completadas de la historia escolar, la fotografía de inmediato, en 10 capítulos, con un total, como ustedes saben, de 138 fotografías seleccionadas, no sé exactamente, pero posiblemente se han seleccionado entre cerca de 2000 fotografías. El primer capítulo, que es un capítulo muy afectivo, muy valioso, porque aquí está para poner el año exacto en que se tomó la fotografía, o el más aproximado, y en segundo lugar, y muy especialmente, para identificar a cada uno de los personajes que están en la fotografía. Es una lástima, pero ha habido que hacerlo porque no quedaba más remedio, que por ejemplo las fotografías más antiguas, la número 1, la número 2, que son grupos escolares, datadas en 1903, no hayamos sido capaces de identificar más allá de 2 o 3 personas. Y en esos grupos escolares, de un conjunto de 50 niñas, 50 niños, están ahí recogidos, pienso,
que todos los abuelos, tatarabuelos de la gente que puebla esta localidad. Vamos a hacer ese esfuerzo, vamos a tratar de identificarlos, porque bien merece la pena tener ahí el testimonio de cada uno de las personas que aparecen. El segundo capítulo lo hemos titulado Los oficios, que podrían ser los trabajos que se hacían en la localidad. Los carpinteros, los herreros, las eras, y no hemos podido recoger algunos que sí teníamos interés en hacerlo, por ejemplo los pastores, y poco más de facetas de lo que era de verdad la actividad principal de este pueblo, que era la agrícola y era la ganadera. La fotografía de giras es de 1918 y la más reciente, porque tenía interés, es de 1957, que es una fotografía muy bonita de la salida de una gira con borricos y mulos desde la plaza de los Soportales. Otro capítulo es la familia. Aquí hay fotografías muy valiosas desde el punto de vista artístico y tenemos una, la número 51, que hemos titulado Niños a finales de siglo, 1885, que es la fotografía más antigua del libro y de la exposición, y que es una fotografía, como digo, con un interés artístico enorme, porque son esos artistas ambulantes que van por los pueblos fotografiando cuanto ven, y que es aproximadamente, según un estudio muy somero que hemos hecho, pues algo así como 15 años más tarde del establecimiento del primer fotógrafo profesional en España, que se establece en Madrid, y que son fotógrafos franceses. O sea que en aquellos tiempos que apenas había comunicación de muy diversa índole y los transportes eran muy difíciles, que 15 años más tarde ya haya fotografías garrovillanas es un elemento muy valioso. Quinto capítulo, las calles, que es la vida ciudadana, social que se desarrolla y que tiene otro elemento, otro documento también muy interesante que hemos datado aproximadamente en 1880, que es una vista de... hay una errata en el libro, luego hablaremos de las erratas, pone 1980, la fotografía número 72, que es San Pedro, y que es un grupo espontáneo recogido de gente mayor, niños, con atuendos muy peculiares, que tienen que ser muy antiguos, las grandes sayas, los chiquillos con sombreros, con gorros. Es una fotografía de invierno, aparecen unos plantones que podrían ser los árboles que hemos conocido de San Pedro. Una fotografía que tiene esa espontaneidad y esa gracia de un documento no preparado. El sexto capítulo lo hemos hecho la historia, comenzando por una fotografía de un soldado en la guerra de África, homenaje a Manuel Fernández, los puentes mantibles, el ayuntamiento, la llegada del agua, el puente del Tajo, el rey en Garrovillas, efectivamente de bastante interés histórico. Volvemos al tema más festivo, con el séptimo capítulo, con las fiestas, Mujeres con mantón, una boda, que es una preciosidad de foto de 1908, un estreno de un vehículo, de un coche, que deben de ser de los primeros que entran en la población, la serrana, bailando en el corral, la feria, el rodeo, la San Mateo, etc. Los patios, los corrales tienen, y ustedes lo saben mejor que yo mismo, han tenido siempre una fuerza de convivencia familiar y de vecindad muy importante. La vida muchas veces se desarrollaba en la calle, pero la vida más íntima, más recatada, la vida más valiosa estaba en los patios, en los corrales. Es el lugar de la confidencia, el lugar donde cada uno contaba sus cuitas o celebraba sus fiestas privadas y familiares. Ese capítulo, que es el octavo, que son los patios, pues los hemos titulado Labores de bolillo, el panero, taller de costura, la máquina de planchar, sentadas en el corral, la merienda, en fin, que incluso en cada fotografía, y esto es muy bonito verlo, pues ver qué utensilios se utilizan, la chocolatera, cómo son los tazones donde se sirve la merienda, que son pues para que alguien pudiera hacer incluso un estudio etnográfico, un estudio de la indumentaria, un estudio de la etnografía local. No podía faltar el noveno capítulo, que son los toros. Pretendimos encontrar documentos más antiguos. El más remoto es de 1920, verán la diferencia que hay de cómo se celebraba, pero ya parece en eso tan tradicional, tan típico, que hemos conocido al menos la gente de mi generación y con mayor calidad, aunque más antiguo.
Tenemos una de Altagracia de 1900 que mucha gente conoce, pero que definitivamente la hemos rescatado para la posteridad y la hemos incorporado a... Yo les invito por supuesto, a ver la exposición, pero yo les invito a hacer una especie de recorrido, de itinerario particular, cada cual con arreglo a sus aficiones y a sus gustos. Yo esto lo dividiría, quien tenga sentido y ganas para hacer un número 13, un taller de carpintería donde está toda una gama familiar al completo, todos los utensilios que se utilizaban en la época, una fotografía muy bonita y muy obra de un aficionado, muy sencilla pero de una calidad enorme que prácticamente parece un cuadro, la fotografía número 28, la trilla. Es una mujer en una postura con el atuendo, por supuesto, de la época, trillando con dos caballerías y la seda. En este capítulo de vocación artística del libro, de la exposición, le llamo la atención sobre otra fotografía, por ejemplo, la número 52. ¡Qué maravilla la 52! La 53, recuérdenlo, que son grupos familiares al completo. Las mujeres ataviadas con trajes que yo no me atrevo a calificar si son o no de serrana, no parece. La otra es el atuendo de toda una familia que se apellidaba Fernández. La número 54, datada en 1890, está toda identificada y es antes, a mi entender, la número 72, que era esa que me refería de San Pedro, en un segundo en ella. Son las fotografías de la pobreza, son las fotografías que alguien diría a lo mejor de la miseria, de la austeridad, pero son las fotografías auténticas de esta población en la posguerra. Fotografías que se conviven en la calle, cómo conviven los animales y las personas, las gallinas, los cerdos, los perros, las bestias de carga, cómo el hombre está, yo no sé si moliendo, yo no sé si está haciendo alguna otra labor para mí desconocida, pero cómo todo ese grupo convive y hierve en vida, aún en la pobreza y aún en la vida propia de esos tiempos tan difíciles previos a la emigración masiva fuera del pueblo. Y luego está finalmente, y yo ya voy a terminar, el itinerario familiar. Quien más, quien menos tendrá aquí orígenes familiares. Vitorino, maestro, vamos a hablar de la escuela en aquellos tiempos. Tenemos a Elena Merino y a Francisca para hablar de un elemento muy bonito y que tenemos una única fotografía, que es la barca de la Luria. Tenemos a Marcos, heredero de esa saga taurina de los ratas, para hablar de los toros. A Domingo Pascual, de la herrería. A Jesús González, que no ha venido, bueno, de carpintería. La organización en aquella época era muy baja. Yo puedo hablar de la escuela, desde tres puntos de vista y a través de un periodo que puede comenzar en el año 1923 y termina en el año 1983 cuando me jubilé. O sea, un periodo de 60 años. En el primero puedo hablar como alumno que fui en primer lugar de un colegio de religiosa que había aquí en Garrovillas. Era un colegio de niñas y en la que permanecíamos también los niños hasta la primera comunión. Después pasamos a las escuelas nacionales. En las escuelas nacionales la escolaridad era francamente baja. Mucha parte de la población infantil no pasaba por la escuela nunca. Incluso mucha de la que pasaba porque se matriculaba no asistía a clases. Sí, señor. No asistía a clases. Y aquello era deprimente. Entre los maestros que yo puedo citar, y debo citarlos aquí porque es un deber reconocerlo, yo conocí en primer lugar a un don Agapito de la Cruz, que posiblemente haya aquí algunos que lo recuerden todavía. Y después, don Antonio Herrera Morea, hermano de don Simón, a quien ya se le ha conocido más. Y luego, don Ángel Gil Jorge, que para mí fue incluso lo que llamaríamos mi padre en la enseñanza. Fue el que me metió en la enseñanza y ha sido mi mentor en todo sentido. Ha muerto en Sevilla hace poco tiempo, después de muchos años de jubilado. La escuela en aquel tiempo era exclusivamente la persona del maestro. El maestro se encontraba solo ante sus alumnos sin tener apoyo ninguno, ni oficial ni siquiera de la sociedad.
era muy raro el padre que se ocupaba de ir a preguntar cuál era el estado de cultura que llevaba su hijo en la escuela. Muy pocos, algunos. Y en cuanto a las autoridades locales, acudían alguna vez por la escuela a fin de curso que se organizaban unas exposiciones escolares y unos exámenes escolares, sin validez académica alguna, que no era más que una manera de controlar la labor del maestro. Después permanecí en la escuela como estudiante de magisterio haciendo mis prácticas de enseñanza. La escuela seguía un poco más o menos, era en el año 1934. Aquí mismo estoy viendo algunos de los que eran alumnos de aquella escuela entonces. Y empiezo por citar al alcalde. Entonces comenzamos nuestra amistad que continuó muy felizmente. Y después de terminar mi carrera de magisterio, tuve ocasión de ejercer aquí. En primer lugar, durante un curso. El curso tan conocido de Silur, las escuelas eran comunitarias. No sería, y todavía incluso en España se había introducido la escuela graduada. Era comunitaria. De modo que cada maestro tenía sus alumnos de todas las edades y de todos los niños, comenzando a los 6 años y terminando a los 12 o 13. Más adelante se impartió ya la escuela graduada. Y aquí en la Comunidad durante muchos años funcionaron las escuelas siendo unitarias, pero que funcionaban por acuerdo entre los maestros en el régimen graduado. Es decir, que ellos de una manera particular y de acuerdo con la educación de enseñanza se habían distribuido los niños primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso. En un principio había 3 escuelas, después la República amplió una más y fueron ya 4. Y entonces, me estoy refiriendo al periodo este de mi compañero, lo que he citado antes, nosotros por mutuo acuerdo teníamos una enseñanza dividida entre las 4 escuelas que había, lo que se le llamarían hoy los 8 cursos de enseñanza primaria, no la de enseñanza general básica, porque en la enseñanza general básica se han absorbido conocimientos que antes se daban en el bachillerato, y esto es equivalente al bachillerato elemental antiguo, es decir, el título de grabador escolar que se da ahora. Y así ocurría que, por ejemplo, la primera escuela, tuvo durante muchos años más equivalía a primero y segundo curso. La segunda, muy ganar, tercero y cuarto. La tercera, que era la mía, quinto y sexto, y la cuarta, que era la equivalía a séptimo y octavo. ¿Alguien dentro del público quiere preguntar exclusivamente de materia escolar? Don Victorino, para finalizar este capítulo que vamos a hacer un recorrido rápido de la época de referencia más antigua que usted tenga, que lógicamente serían de los tiempos escolares, de usted como alumno. ¿Qué chicos terminaban, y si nos puede dar nombres tanto mejor, en la escuela, en el ciclo este de enseñanza general básica, que llamaríamos ahora, que pasaban a hacer bachillerato o incluso alguna carrera universitaria? ¿Recuerda casos concretos? Bueno, pues sí, algunos, de mi edad, por ejemplo, Rafael Gómez, Alberto Martín Breña, con el estudiar bachiller lo terminó, y muy pocos más, porque yo fui un caso, quizás, siendo hijo de un zapatero, este maestro, don Ángel Jorge, fue el que me llamó a la enseñanza porque vio en mí una gran afición al estudio. Los demás eran hijos de familias pudientes, lo que hacían a los 10 años, ingreso bachiller, continuaba bachiller y se retiraban tarde. ¿Había algún tipo de beca o de ayuda a estudio local? Nada, ni local ni nacional. O sea, la gente modesta realmente no podía. No estudiaba por mi causa. Es decir, yo puedo decir en el caso de que incluso cuando yo hice ingreso comenzamos varios amigos a quienes el maestro nos designó para estudiar. Hicimos ingreso. 3, yo voy a citarlo, están vivos desde el otro día. Anselmo Rodríguez Fernández y Martín Durán Sánchez. Hicimos primero el bachillerato y al venirnos a examinar, al hacer las matrículas, pues los demás se consideraban vencidos no por la preparación que la tenían y les sobraba, sino precisamente por el gasto que suponía la matrícula. Y fui yo solo el que continué. Vamos a pasar a otro capítulo. Brevemente tenemos con nosotros a Elena María Francisca, que nos va a hablar de la barca de la Luria, del transporte a través del Tajo. Se dedicaban a la pesca por la noche y luego también iban de caza. La barca, ¿de quién era la barca? La barca era del ayuntamiento, pero la barca me costó a mí los cuartos. ¿Por qué? Porque no sabía, el ayuntamiento no la podía comprar o no la quería comprar. Yo se la compré a un señor también de aquí de la Rodríguez, que se llamaba Tumerito. ¿Y recuerda cuánto costó? Pues yo tengo muy mala memoria, pero no me acuerdo. A lo mejor 25 o 30.000 pesetas. ¿La barca entonces? Sí, el costo.
Y recuerda usted, Eso es... cada uno que pasaba la barca, fuera a trabajar a la otra parte del río, o aquellos que venían en tránsito con ovejas o con animales, pagaban. ¿Recuerda usted algún tipo de precio, cómo era eso? ¿O había igualas? Un real pagaban por cada bestia, y una perra gorda por cada oveja. Y aquellos que tenían que pasar casi, no digo todos los días, porque la gente se iba por semanas o algo de eso, pero lo que... Cada año y pagan igual. Elena, ¿usted recuerda que alguna vez hubiera algún accidente en la barca que... Sí, señor. Un accidente que de milagro cagamos la lluvia un poco. ¿Cómo fue? Pues eso fue, dice, que era el viento muy terrible. Y era un día 3 de mayo, no sé cuál era, porque yo no ni sé leer ni me acuerdo. Pero era un 3 de mayo. ¿Y usted era muy pequeña aquella? Dos pequeñas, y yo ya estaba como hoy. ¿Y qué pasó? Pues dice, estaba un bracero que quedaba allí el rincón, pero pasaba las ovejas para aquí, para Brota. Y todos los años las pasaban para acá y las pasaban para allá. Y aquel día, pues había mucho viento. Y claro, si el troqueteo de los carneros y de las ovejas y el pacar para allá, como era una rola tan terrible, pues cogió la ola, la barca y se hundió. Iban 5 hombres adentro. Y no se le veía nada más que el pescuezo. Y ninguno de los que estaban a la orilla, pues se avanzaban a salvar a aquellos hombres, que eran 5. Y yo me había ido más que llegar de vender los peces. Y yo sola me tuve que avanzar con una barquichuela pequeña. Y los señores pues no me dejaban, porque dije, me iba a ahogar yo también. Digo, pues si me ahogo, pues me ahogo con ellos. Y iba un hijo mío y mi marido. Y los demás eran... ¿Cómo terminó? Pues terminó, pues me dice, no me dieron nada más que por mí a Dios salvó la vida. Los que estaban adentro, a ustedes, de modo que algunos no me dieron ni las gracias. Pero se salvaron todos. ¿Y el ganaje? 6 carneros fue lo que pagó. 6 carneros. 6 carneros. Bueno, de acuerdo. Francisca, nos han dicho que aparte de pasar con la barca, se dedicaban también a la pesca. Eran los cañales. ¿Cómo se pescaba y qué clase de pescado se cogía? Nosotros pescábamos con la barquichuela y la red. Luego los cañales pues eran de las señas, que morían. Y allí cogían la pesca al cañalero. ¿Y qué clase de pescado era en aquellos tiempos el que se traía? Con peces, orihuelos y carpas. ¿Y todo se vendía en el pueblo o se iba alguno Se fuera? vendía en el pueblo y allá en Sacaori. Sacadores para afuera. Sacaori para afuera, claro, porque éramos muchos pescadores. ¿Cuál era entonces el pescado más caro o el que más la gente La quería? anguila, La anguila. esa era la más cara. ¿La anguila era el orihuelo? Bueno, claro, no lo llaman anguila, otro orihuelo. ¿Quién venía a vender al pueblo el pescado? Yo. Y iban por las calles Con pregonando. el baño cargado, la cesta, el peso y dando voces por la calle. La que nos llamaba, pues la despachábamos. ¿Hasta cuándo estuvo usted, estaban pescando y vendiendo? Hasta que nos vinimos jubilados. ¿Hace mucho tiempo? 10 años. O sea, que todavía casi con el pantano seguían pescando. El pantano estuvimos pescando todavía. Me cogió a mí el pantano una luria. La luria, el pantano va a ser ahora 22 años el día 21 de agosto. Y empezó. Sí. Y estábamos allí nosotros. Francisco. Pero en una choza, porque la casa la había cogido. Y allí estaba toda la familia del barquero vivía Éramos completa. un matrimonio y un hijo. El mío se había casado ya. Y estábamos solos los dos. No tenemos aquí ningún carpintero, pero las barcas esas se hacían en Garrovillas. Las vacas se hacían en el taller aquí en Tarrovilla. Nosotros cogimos la vaca vieja de esta señora. Que cuando esta señora se retiró, entramos nosotros. Y luego fueron a arreglar los del ayuntamiento porque estaba mojada. Y después ya la vaca se entregó. Y hacer otra nueva, como la hizo el ayuntamiento y lo éramos de los ganaderos, los propietarios de la partida allá, la pagaron. Y al entregarse ya la vaca ya se negaron a hacer vaca ninguna, hubo que dejarla.
Practica. ¿Y usted recuerda aquellos tiempos de alguna persona importante o algo que pasara o algún grupo así extraño que... No, yo lo que estuve ahí, grupo extraño ni eso no. Eran los ganaderos, las ovejas que pasaban, los burros, porque las labores ya se habían terminado, los piconeros y los leñadores. ¿Sabe usted? Así que nosotros nos fuimos a la casa por estar al parar. Ahora resulta que viene la balsa y nos tuvimos que ir a un cerro, a una choza. Y ahí estamos 15 años. ¿Y los tiempos, en la época en que subían o bajaban los serranos, había mucho trabajo? Los serranos ya dieron dejar de pasar por ahí cuando nosotros nos fuimos. Pasaban ya por los trenes y los camiones. ¿Alguien de ustedes quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna de las dos sobre el tema de las barcas? Bueno, pues vamos a pasar al capítulo de los... Se quería decir otro párrafo. Adelante. Una noche fue uno que vino un favor que le pasara por la rodea. ¿A usted? Porque era la lengua azul, la enfermedad de la lengua azul. Y no podía transitar de día. Tenía que pasarla de noche. Y fue a pedirle el favor que la pasara. Bueno, pues traiga, sí, que la pasó a las 12 de la noche. Hecho mal. Y luego eran 100 ovejas. Y de un breazo, 20 duros. 20 duros, ya usted. Pongan papel y va y cobra. Y fui a cobrar, y ¿sabe usted lo que me dijo? Que no eran 100, que faltaba una. ¿Cómo real? Cogí y le di el real. Porque era un real, una oveja. ¿Sabe usted? Y le devolví el real y me lo cogió. Y no me dio ni la gracia. Elena, ¿y a qué edad comenzó usted a estar en la barca? Con la barca, pues yo me quedé casada, no me... 15 años, estaba ahí 15 años. ¿Y viene su marido, usted venían de familia de barqueros? No, no, no. Yo venía de familia de pescador, pero mi marido no era ni pescador, ni banquero, ni nada más que era un aficionado. ¿Había algún tiempo en que las barcas, porque viniera el río muy alto, no funcionaban? Pues mire, otro párrafo que le pongo. Un día de la turística, pues no pasaba la barca, con los niños se vino a pasar el día de fiesta. A veces, y esta quedarnos allí en matrimonio porque teníamos que quedarnos porque no conseguíamos la vida. A veces. Y vienen por la parte ya con un burro y una jaula de gallinas. Y lo teníamos que pasar que las gallinas llevaban allí metidas dos días. Ahora es una llave, el puente de la parra tapado. Que cuando se tapaba el puente no podía ser de ninguna de las maneras. Y no estaba una más que mi marido y yo. ¿Cómo era una vez? Bueno. Y cuando pasamos a la parte de acá, ¿sabes usted lo que me dice? Que la cosa, vea, pues mira, si paga un burro 2 rallies, te doy una peseta. Y con eso nos dio el cambio de pasarlo para acá. 50 céntimos. Elena, ya para terminar, el río cuando traía crecida, ¿arrastraba algunas cosas de valor? ¿Algún tipo, no sé, o a veces encontraban monedas, cosas? No, de monedas no. Eso no, vamos. Nosotros una vez le dimos un gorro, cogimos ahí las barcas de ahí del monte, las barcas del monte. Entonces la llevaba, no me acuerdo de aquí la llevaba. Y la cogimos y dijimos, aquí está la barca del monte. Y cogimos y la cogimos. La barca que venía suelta. Sí, y nos dio de garantía, no sé si fueron, porque la cogimos y eso, y nos dio, no sé si fueron 10 pesetas o 15 pesetas. Nos dieron de garantía, por cogerla, porque era de valor, que estaba nueva, y era una pena. Y la cogimos allí, y ya luego fue el dueño de ella. Bueno, estamos ya en el capítulo de los... Sí, Francisco. Pasaba el grupo de gitanos por robados. Mi suegro se fue de banquero y administrador. Y luego el marido mío se fue con él. Y continuó siendo banquero y se ha retirado siendo banquero. Incluso ha tenido
tenido varios atentados de esos, una vez en el Pozo, una vez en el Pozo, el toro intentó tirarse, que creo que no se tiró, que yo no lo vi, y por salvar a otro, a él una jornada, y en otra en las aulas, lo ocurrió también, otra vez, pues sería por el año 54, 55 más o menos, cuando cayó Torín. Yo tampoco le di, porque a veces me enteré a la media hora, 3/4 horas, y me dijo un paisano, y tu padre creo que cayó a Torín. ¿Cayó a Torín? Y sí, yo le he visto caer. Y en realidad aquello fue verdad. Y me le dije, ¿qué le ha pasado? Y bueno, me cayó a Torín, y me fui para casa que tengo un gesto así, un pan. Y tuvo 3 días en la cama. ¿Quién le pagaba a tu padre la cura de la serie? Bueno, la jornada aquí le dieron los puntos de Amador o otro médico, no sé quién fue, pero para quitarse los puntos tuvo que pagarlo él. ¿Lo pagó él? Sí. Y de esa cura, contra el ayuntamiento, entonces, lo caliquetó. O sea, estábamos más que felices, pero de ganancias pocas. Oye, Marco, dígame. ¿Tu abuelo también era aficionado a los toros? Mi abuelo que yo recuerdo, no. Le gustaba el ganado, siempre con ganado, con vacas, ni ovejas, ni cabras, ni todo el ganado, sí, pero no era tradicional como mi padre. ¿Tú recuerdas si tu padre llegó a traer los toros cuando venían fuera de camiones o como era aquello de los lados? Ayer mismo le pregunté a mi padre. Lo que, con la actitud de mi padre ya, hombre, no... ¿Recuerdas las plazas sin la jaula, por ejemplo? Si no se pusiera la jaula. Eso sí que yo no le pregunto, la verdad. No creo. Porque los toros tenían despejados de tabaos y que cargó toda la parte de la posada sin alguna fotografía. Bueno, eso incluso le conocimos la posada sin carro ninguno. Ahí cogió al pelado y entonces no había carro. Entonces cogió un arco de eso, lo cogió y la cogía para la miseria. Y ahora como han dicho también uno que tiene menos edad que yo, que ha conocido aquello de Cubuto, la paliza aquella, que no había paliza, y yo tenía 52 años y no lo conocí, aquello libre. Ahora, yo no sé más o menos los años que hacía, al final aquí, el señor aquí puede decir más o menos los años que hace. Repete. Oye, Marco, y todos más o menos recordamos la gente de edad, los toros más o menos de que ha habido aquí. Tú que eres gran aficionado, ¿qué toro crees tú que ha sido el mejor que ha entrado en esta zona? Bueno, yo era pequeño también cuando tuve soldadito, que si fue muy claro, bueno, ahora yo trabajo morero, porque yo también a mi paplín y a esa gente también muy bueno, que sí fue el carpintero que le llamaba. Para todo muy bueno. Oye, para la gente más joven, el soldadito que hizo, el soldadito se puso a ir con 5 personas que no fue una pesadilla. 5 o 6 personas, pero a su cola yo a subir a la mano. Ahora puede que me metieron un viaje, me lo paga un carro que es de cargar. O sea, cogía 5 personas y ya salió la Guardia Civil incluso a la mano. Lo que pasa es que luego cambió toda la opinión y vale. Y el ganado de la época, cuando tú eras pequeño, ¿eran más bravos o son ahora mejores? ¿Están más bravos? Yo creo que eran más mejores. Mejores, sí. No sé por qué, pues comían los arras de pienso, o eran mejores. O estaban más trabajados que fuera. Hoy vienen y van a correr. Hay todo bueno, pero no son. Aquello era más viejo también, de base de los hijos. Metían todos los materiales, de 6 años. Y hoy, hombre, hoy un niño de 4 o 5 años, como más a mí, y la partí y esa manera por ahí. O sea, elegir un año, estando del chino Antonio de los Chichinos, el chino de José. Fuimos a la Tripa de Casi y yo fuimos a Madrid, a la carrera de Valencia, a los Chorrotos, fuimos a la Blanca. Y nos fue bastante bien. Y fuimos todos, creo que no por saber ni más ni menos, ¿no? Eso me lo organizaron. Oye, Marco, ¿y tú has tenido algún percance? Sí. Cuéntalo. Aquí mismo tenía una plata de un poco, ¿Una pata? en el embarcadero. Alejo de la Rey, allí en la jaula, fue el año anterior a Toya, que había ido José Paramón, el pionero que era Monján, vino un toro muy malo y le eché la soga, lo cogí por el cuello. Y rompió la soga, pero todo se quedó en el suelo medio cesado. Y entonces yo le dije a mi hermano, espérate, primo, te vamos a tomar la soga. Estoy así y en un viaje me metió el lado así, el lindo. O sea que me vi, y el toro lo ha matado y a poco me mata la soga.
y después, porque los niños que tenéis se llevan vacas a aquí para no haber ayudado. ¿Alguna pregunta por ahí? Ahí te van a preguntar, Marcos. No, eso no lo sé. Eso fue el año 31. Eso yo no lo sé. Yo nací en el 39. El toro que tuvo con crecía en la plaza. 3 días, no En el año 31 no querían hacer todo, porque la República decía que no quería todo, era una fiesta de los maíces. Pero no querer todo, no solamente eran 3 días, lo que era costumbre de años anteriores, sino hubo 6 días. En los 3 primeros días traen 3 toros de Morena, uno muy pequeñito negro, que fue muy bueno. Después uno le vamos a ver cabezota, ese cabezota con 2 pastos, pero salió por ahí por esta pasada arriba, y ahí en el portal de auditor que llamamos, el padre de tío Andrés del Coco, el tío Andrés del Coco, no sé si era abuelo de su coco. Abuelo de otro, el barbero. Del barbero, ¿no? Entonces ese hombre que sale, total, que el toro no entró, y siguió la empanada y se encontró con él. Y por cierto, que entró. Al día siguiente, uno que le llamaban el japonero, ya que Torrera, que se metían a buscar su alta para la vida, pero no eran mejores que los demás. Lo dejaban para la vida, lo compraron los caras, llamaban el japonero, un toro muy fino, pero al fin y al cabo, muy bien. Al día siguiente, trajeron un toro de Palacio. Ese toro, entonces hacía salida en el torín, se ponían una aplicación a cada costado, como lo recuerdo. ¿Y qué pasó? Después se ponía aquí a dar voces y tal. Ponía que no, caminaba arena a defenderlo, lo podía hacer su bravo, Fernando Bravo, etcétera, etcétera, lo convencía. Y no pasaba nada. Al día siguiente fue alguien, o sea, haciendo muchas tardes, y llamó a Carceta, a dos con una palabra, ¿quién te mandó a ti ir a mi vaca? Y le dijo, Celso Bravo y Fernando Bravo. Bueno, un montón de veces. Es un pequeño Elena, y los días de toro la barca se quedaba sola, no había paso. Cogíamos los nombres. Que no fuera garrovillano. No, era de Garrovilla. Pero vamos, era un nombre que era más que partidas de la barca y partidas de la casa. ¿No comprendés? Y pasaba con que venía y ya está, mamá. Porque era uno que pasaba por aquí muchas veces. Con leña. Pero el barquero y la familia se venían. El barquero se tenía que ver todo. Me que veía todo se iba. ¿Sabes ver? Domingo, ¿cuántas herrerías que cuando tú eras más pequeño había en Garrovilla? 11 herrerías. Y herrerías que aparte de ser el negocio familiar tenían también aprendices, oficiales. Sí, oficiales no, aprendices. ¿Y cómo eran más o menos las especialidades dentro de la herrería? El maestro, que sería el padre familia. Y 4 años Domingo, bien seguro que serían por época, ¿no? Serían me imagino que en la época de sementera, en la época de la trilla, en la época de la recolección. La sementera, la barbechera era lo que más trabajaba. ¿Y qué se hacía entonces? ¿Qué era lo que se hacía entonces? Los trabajos que había entonces. En la herrería. Arreglar rejas, hacer rejas nuevas y arreglar. Las rejas se fabricaban en el pueblo. Las fabricábamos los herreros. ¿Y el hierro de dónde se traía, Domingo? De Cáceres, de los almacenes. ¿Y se fundía aquí? Aquí se pegaban unas picadoras, una calza, lo que fuera. La leña, el carbón vegetal. Carbón de brezo. De brezo. ¿Alguna pregunta más para Domingo de herrerías? Domingo, has dicho que eran 11 herrerías. ¿Más o menos la clientela estaba muy distribuida o eran siempre fijas o cada uno tenía su...? Cada uno tenía su clientela. Y era una clientela muy fija, muy estable.
La herrería cuando comienza a entrar en crisis y cuando se convierte en otra cosa, vamos, que se forja ya o para la construcción. Cuando empezó la migración, es cuando empezó a entrar en crisis. ¿Alguna pregunta? Sí, Eduardo. Eso daba mucho trabajo también. Había muchos carreros aquí en Garrovilla. Carreros. Sí, había un cuantos. ¿Y vosotros lógicamente lo hacíais los ejes también o...? Bueno, si os parece, con el calor que hace lo vamos a cortar ya. Me parece que alguna de vosotras deberíais de dar alguna explicación y nada más que recordarle la invitación a colaboración a completar el libro con ese folleto que finalmente vamos a hacer. Bien, a nosotros nos queda agradecer vuestra presencia, por supuesto, y darle las gracias a esta gente que se ha portado tan maravillosamente. Vamos ahora a proceder a la entrega de unos ejemplares que se le van a entregar, pues aquí en Garrovilla, de las entidades que han colaborado con el libro, hay dos: la Caja de Ahorros de Extremadura y el Banco Hispanoamericano. Me parece que los subdirectores por aquí pues pueden ir subiendo a recoger un ejemplar que le vamos a dar, pues no sé, como un detalle. También se le va a entregar al señor alcalde 3 ejemplares, uno para él personalmente y 2 para que se los dé, vamos, a la biblioteca pública. Y como tenemos otra biblioteca aquí en nuestro pueblo, que es el colegio público, pues el director también puede subir y le damos también un ejemplar para su biblioteca. Así que, señores directores... ¿Cuál? Señor alcalde, venís subiendo. No sé cuál será el protocolo, si primero tenía que ser el alcalde y luego los directores, no sé cómo será, lo veréis. Bueno, pues la Caja de Ahorros de Cáceres, bueno, de Cáceres, no, perdón, de Extremadura, tiene una página de publicidad. Y el Hispanoamericano tiene la contraportada. Bien. Bueno, yo quiero deciros como presidenta de la asociación, darle las gracias, pues no sé, en principio, José Julián, por este trabajo tan estupendo que has hecho, Puri, Angeline, a la directiva de la asociación en pleno, porque más que se ha trabajado es imposible, a toda la gente que ha colaborado con nosotros, con la fotografía y con toda la ayuda, gracias a todos y espero que como este trabajo podemos hacer mucho. Adiós. Ya habéis visto en los carteles que me decía antes José Julián que os dijera el horario de los libros, o sea, de la exposición. La exposición está puesta del día 1 de agosto de 2 a 12 y de 6 a 8 de la tarde todo el mes entero. ¿Qué he dicho más? De 12 a 2, perdón, sí, bueno. Entonces vamos a vender los libros ahora también a la gente que está de fuera. Las asociadas no hace falta que ahora se acerquen a comprar el libro, que ya lo tienen todo. A la gente que se tiene que marchar. Y después de la invitación que tenemos ahí en la plaza, vamos también a la gente que quiera de fuera, sobre todo a